Bienvenidos a un nuevo programa de Tu vida puede cambiar. Vamos a continuar con un tema muy interesante, basado en la psicología y con un título muy sugestivo. Es sobre el control mental y se titula Toma el dominio de tu vida. Para ello tenemos aquí nuevamente con nosotros a Marian Sánchez. Ya la veis, que seguramente muchos de vosotros ya la conocéis, puesto que ha tenido algún programa anteriormente. Ella, como sabéis, es licenciada en psicología y nos va a hablar hoy acerca de estos temas. Bienvenida, María. Encantado de tenerte aquí nuevamente con nosotros. Y yo voy a empezar haciéndote una pregunta. Muy bien. Es, ¿qué entendemos por dominio propio? Vamos a ver, el dominio propio es el control en sí mismo. ¿El control de qué? Ya que nos estamos refiriendo al individuo, el control de nuestros impulsos, nuestras emociones, nuestros pensamientos, el control de uno mismo, el control de uno mismo. Yo quisiera empezar, si te parece bien, con una cita que dice: un carácter noble, un carácter equilibrado, no es resultado del azar, de la suerte aleatoria, no viene predeterminado por nada genético, ni nada de eso, sino que es resultado de una disciplina. Pero no disciplina de golpes, disciplina como la que anteriormente o en otras etapas de la historia podríamos mencionar, sino del control de uno mismo, de la sujeción de la naturaleza impulsiva a una naturaleza superior, del sometimiento de lo que en psicología se llama el yo, los impulsos, al servicio de Dios. Ajá. ¿Y cómo podemos llegar a favorecer ese dominio y control propio? Somos lo que pensamos. Y yo ya lo había mencionado en otros programas, como tú bien has dicho. Tal así como pensamos, así actuamos. Mira, voy a dejaros otra cita que dice Norman Pease, que es un filósofo, dice: nuestras acciones pueden no ser nuestras. Alguien puede atribuirnos un acto que nosotros no hemos hecho. Quizás también nuestra reputación puede no ser la que dicen otros, ¿no? La que dicen la que expresan otros. Nuestras palabras incluso a veces pueden no haberse dicho por nuestra boca, pero sí nuestros pensamientos. Por tanto, lo que pensamos es lo que somos. Lo que hacemos es resultado de lo que somos. Vamos hilando las ideas, ¿no? Así que encima de todo esto, toda acción se ejecuta sobre nosotros mismos. Si somos lo que pensamos, si además lo que hacemos es resultado de lo que somos, y somos lo que pensamos, y todo nos vuelve, o sea, lo que uno vulgarmente se dice, o como un proverbio bien conocido, uno siembra, uno cosecha lo que ha sembrado, ese es el control. Ahí tenemos que comenzar a favorecer el dominio propio, el control de uno mismo. Quiere decirse que incluso lo que nosotros pensamos, lo que decimos, es en base a lo que estamos pensando. Y esas palabras que transmitimos muchas veces pueden hacer mucho bien o pueden hacer mucho daño. Pueden hacer mucho daño. En otros programas posiblemente tratemos el tema de la comunicación, José Miguel, pero es verdad que hay muchas veces que en un diálogo con una persona hay un tiempo de espera. Tú estás hablando y yo estoy escuchando. Y a veces ese tiempo en el que yo me dedico a escuchar tus palabras, no estoy escuchando activamente, sino estoy pensando lo que quiero decir. Eso es muchas de las veces la causa por la cual yo a veces hago daño, porque no estoy escuchando activamente a la persona. No estoy tomando el control de mis pensamientos. Está claro. ¿Y cómo funciona el cuestionamiento cognitivo de lo que estás hablando? ¿Nos puedes ampliar un poquito esto? Bien, cuestionamiento cognitivo parece una palabra un tanto complicada. Cuestionar es preguntar. Cuestionar es investigar. Cuestionar es desmigajar una idea. Y cognitivo viene de cognos, de conocimiento, de ideas, de pensamientos. Por tanto, cuestionamiento cognitivo es preguntar, cuestionar las ideas que no son ideas favorables para uno mismo, que no son las ideas que propician el control de uno mismo, el dominio propio, la serenidad.
el sometimiento de mis impulsos, de algo que yo reacciono automáticamente a una naturaleza superior, en este caso a lo divino, ¿no? Muy bien, y aquí yo pienso que te voy a hacer una pregunta que es el kit de la cuestión. ¿Cómo podemos ejercitar? Porque lo que estás diciendo es muy interesante, es muy bonito, pero ¿cómo podemos ejercitar esto día a día? ¿Cómo podemos llegar a ponerlo en práctica? Bueno, vamos a basarnos en la idea que yo ya transmití en el tema de la autoestima en algún programa anterior. Fijaos, hay un episodio en mi vida a lo que yo llamo A. Un pensamiento acerca de ese episodio lo llamo B. Una conducta, yo reacciono, lo llamo C, y unos sentimientos que se desligan lo llamo D. Pongo un ejemplo muy simple. Alguien no me saluda en el trabajo. Entonces yo me digo algo sobre ese hecho, yo digo, este tiene algo contra mí, seguramente que me odia, seguramente... Me digo cosas, pienso cosas acerca de ese hecho. ¿Qué ocurre? Lo que siento dentro, C, resentimiento. ¿Cómo actúo a la siguiente vez? ¿Cómo actúo cuando me vuelvo a encontrar con él? Le grito. Me frustro. ¿Me entiendes? O sea, ¿dónde podemos introducir la llave que cambie y que controle ese resentimiento, que controle ese grito, ese impulso, esa rabia que yo siento hacia la persona? La llave está en lo que yo me digo a mí mismo. La llave está en, si alguien no me saluda, puede ser porque esa persona tenga un mal día, puede ser porque esa persona no me haya visto, no me haya escuchado saludarle, no necesariamente es porque no le caigo bien o porque no tiene valor mi persona para él, ¿no? Está claro, y es cierto que esto ocurre muchas veces, ¿eh? Cuando no hemos puesto esto que tú estás diciendo en práctica, nos preguntamos, bueno, ¿y por qué me habrá contestado así? ¿O por qué no me habrá dicho esto? Y entonces efectivamente desarrollamos un pensamiento o una forma de pensar que no, a lo mejor no tiene absolutamente nada que ver con lo que esa persona verdaderamente está haciendo o por qué lo ha hecho, con lo cual nos llegamos a dañar a nosotros mismos, ¿no? Entonces, ¿cómo implementamos esto en cuanto a los conflictos que tenemos con los demás? Bueno, es importante tomar conciencia del problema. Si yo no entiendo que tengo un problema de control, que grito con facilidad, que siento frustración con facilidad, que me irrito, que soy una persona irascible, si no tomo conciencia del problema, estoy perdido. Si no reconozco que yo tengo una falta de control de mis impulsos y emociones, no voy a actuar en nada. Segundo, para las personas que somos creyentes, ofrece a Dios ese problema. Reconoce que en Dios hay una ayuda, un apoyo, un bastón, que es nuestra fortaleza. A mí me gusta mucho recurrir al texto en Filipenses 4:13. Todo lo puedo en aquel que me fortalece, en Cristo que me fortalece. Entonces, reconozco el problema y acudo a Él ofreciéndole el problema. Defino el problema. No es que, no, yo le grito a todo el mundo. Yo me enfado con todo el mundo está contra mí. No, defino claramente, lo más objetivamente posible, el problema. Me pasa con mi hijo, me pasa con mi esposo. En determinadas circunstancias yo no me controlo, lo defino lo más concretamente posible. Formulo los objetivos, es decir, ¿qué quiero alcanzar? ¿Qué pretendo? Pretendo ser alguien diferente, pero ¿en qué área? ¿Qué es lo que tengo que cambiar? Y genero soluciones, o sea, alternativas. ¿Qué se me ocurre que puedo cambiar? Pues no ponerme tan nervioso. ¿Cómo no me pongo tan nervioso? Respiro, trato de escuchar lo que me están diciendo antes de contestar, ¿no? Propongo soluciones. Selecciono una solución y me pongo a ponerla en práctica, a desarrollarla, y después es importantísimo evaluar si eso da resultado, porque a veces los seres humanos pulsamos el control, el botón de interrupción, el botón una y otra vez, y seguimos actuando de la misma manera y seguimos obteniendo las mismas cosas, las mismas respuestas. Entonces, si no estamos controlándonos de esa manera, debemos de acudir a un profesional o debemos de cambiar la solución que habíamos propuesto.
Quiere decirse que si yo te hago a ti una pregunta en cuanto a cómo podemos empezar nuestra marcha, nuestra labor, para poder llegar a dominar estas circunstancias que tú nos estás comentando, quizá me vas a decir algo con respecto similar a lo que me acabas de decir. ¿O hay algunas formas más, digamos, más sencillas, entre comillas, de poder empezar a poner en práctica esto que tú nos estás comentando? A ver, siempre hay que evaluar dónde está el déficit de control de los impulsos, dónde está el problema que hace que nos descontrolemos, que gritemos. Hay personas que incluso se vuelven agresivas, no controlan las emociones. Lo más importante de todo, lo más parece sencillo, pero quizás es lo más difícil de todo, es reconocer en dónde está mi problema, con quién es el detonante. Hay personas, yo conozco, yo misma tengo mi propio detonante, hay personas que nos ponen especialmente nerviosas, hay personas o situaciones ante las cuales nos sentimos mal o nos sentimos menores o nos sentimos infravalorados, no porque la persona externa nos lo haga, sino porque nosotros mismos en esos momentos no estamos controlando nuestros pensamientos. Mi ánimo, por tanto, es tomar conciencia, o sea, mi consejo, por tanto, es tomar conciencia de cuál es mi déficit, en dónde, en qué situaciones se da, y después tomar control de mis pensamientos. ¿Qué me estoy diciendo a mí mismo? ¿Qué es lo que yo analizo de la situación? A veces pensamos que otros piensan, que otros dicen, que otros están haciendo, que están opinando de mí, y nada de eso está pasando. Actuamos como lectores de la mente de otros. Y yo muchas veces digo a mis pacientes, si Dios nos hubiera creado para leer la mente de las personas, todos tendríamos aquí un letrerito y estaríamos leyendo la mente unos a otros, pero Dios no nos otorgó esa capacidad. Está claro. Se puede decir que esto verdaderamente son los consejos prácticos que tú nos estás dando para empezar a caminar por este sendero. Independientemente de que, como tú muy bien has dicho, cuando en este caminar, que no a las primeras de cambio no va a resultar bien, porque podemos tener, alguna vez nos puede resultar bien y en un momento determinado esa costumbre ya mal adquirida que viene de tiempo, pues nos puede jugar una mala pasada, eso tenemos que admitirlo, ¿no? Pero cuando llevamos en nuestro corazón, y esto es muy interesante, unos valores determinados y tenemos en nuestra mente ese bonito versículo que tú has comentado, todo lo puedo en Cristo que me fortalece, puede ser que en un momento determinado haya podido volver a equivocarme, pero sé que lo voy a poder seguir intentando con la ayuda de Dios y que poco a poco lo voy a ir consiguiendo. Fíjate que yo tengo una autora que, bueno, es la hermana Ellen White, es cristiana, y dice así, dice, los hombres y mujeres deben conservar su lugar. La mente de un hombre o de una mujer no desciende de un momento a otro de la pureza, del control, del dominio propio, de la santidad a la depravación. A ser guiada por los impulsos. Se requiere tiempo, y eso es lo que tú has mencionado anteriormente, para transformar ese carácter, para transformar eso humano en algo superior, o para degradar lo que fueron los seres que hemos sido formados a imagen de Dios en seres brutales, no controlados por los impulsos. Por la contemplación nos transformamos, aunque somos seres creados a imagen de nuestro Dios, el hombre puede educar de tal manera su mente que el pecado que antes repugnaba le resulte agradable, ¿sí? Y dejar de velar y orar, dejar de custodiar la ciudadela de su corazón y participar en el pecado y en los delitos. Además, no es cuestión de un día, es cuestión de creerte los pensamientos buenos o malos, los pensamientos basados en ideas razonables o no, o creerte los pensamientos que se basan en falacias, en creencias distorsionadas, en ideas que no vienen de lo bueno, de lo puro, de lo honesto, de lo noble. Es que se puede decir que muchas veces el ser humano pensamos, porque es nuestra tendencia a pensar así, que el caminar, el empezar este nuevo camino y el cambiar es algo fácil, es algo que puede llegar casi como si yo chascara los dedos. Y sin embargo tenemos que darnos cuenta que es un proceso, es un camino a seguir. Y que eso va a ser poco a poco, va a ser de una manera práctica, de una manera intuitiva, digamos, en momentos determinados,
que vamos a tropezar, pero que no pasa absolutamente nada por eso, sino que vamos a seguir caminando. Porque yo creo que lo más importante es querer ponerlo en práctica, querer hacerlo. Y pensar que efectivamente no lo voy a lograr de un día para el otro, pero que sí lo voy a conseguir poco a poco y con la ayuda, si pensamos y echamos mano de esa ayuda tan importante, que es la de un Dios todopoderoso, las cosas van a ir bastante mejor. Fíjate que uno de los mayores desafíos con los que me encuentro es cuando un paciente acude y dice, ¿en cuánto me voy a curar? Claro. ¿En 2 días, 3 días, 4 sesiones, 2? Y claro, mi respuesta es, ¿cuánto tiempo llevas acariciando este problema? ¿Cuánto tiempo llevas tratando de solucionar este problema de forma equivocada, errónea? A su vez, una forma equivocada en solucionar un problema como es la falta de control de un impulso, los que produce gritos, a veces hasta violencia, ¿no? Pues provoca mucho dolor en las personas que a uno le rodean. Entonces, ¿cuánto tiempo llevas? Pues similar al tiempo que llevas, no es que te va a costar similar tiempo pues transformarte en otro tipo de persona o utilizar otro tipo de respuestas, pero es costoso y es un proceso, es una escalera que a veces subes 3 peldaños, bajas 2, pero forma parte del desarrollo de la solución de ese problema, ¿no? Está claro, porque hay unas influencias sociales que nos rodean, que están, valga la redundancia, influyendo sobre nosotros. Estamos viviendo un mundo muy competitivo donde las cosas se quieren ya, donde pensamos que lo que queremos hoy lo podemos tener mañana, donde un niño ya desde pequeñito quiere un juguete y sabe que al día siguiente lo va a tener, y no se nos está acostumbrando a que las cosas llevan un proceso, que cuestan. Indudablemente el caminar hacia el bien no es fácil, yo creo que es bastante más fácil el caminar hacia el mal cuando no hay unos frenos basados en unos valores que nos llevan a frenar esos pasos, porque la tendencia del ser humano es precisamente al contrario, es una tendencia hacia el mal, ¿no? Es una tendencia a la degeneración, pero sin embargo hay unos valores determinados que nos frenan y al contrario nos hacen superarnos. Pero eso es un proceso que es el de subida hacia el bien, yo pienso que es más lento, pero al mismo tiempo cuando se consigue más seguro y nos llena más de gozo que el otro, ¿verdad? Me ha gustado cuando te has referido a los niños. Y es ahí, ¿no? A veces nosotros esperamos, ¿no? Cuando entienda, ¿no? Cuando comprenda, cuando maneje el lenguaje, cuando él pueda expresar, cuando él sepa lo que le estoy diciendo, entonces yo voy a corregir, voy a instruir, voy a tratar de marcar que, bueno, que no todo se puede conseguir ya, ahora, inmediatamente. Y a los niños hay que instruirles desde el comienzo de sus vidas, desde poquito a poco, poquito a poco. Y es bueno que sepamos los padres y que tengamos realmente la conciencia de saber qué es el dominio propio. El dominio propio es autodisciplina, el dominio propio es organización, el dominio propio es orden, es negación propia, no es egocentrismo, y en eso los niños lo tienen un tanto difícil porque todo niño es egocéntrico. Cuando quizás nace el segundo hermano, o sea, el hermanito o el tercero, es cuando empiezan a ver que existe un par con el cual tiene que compartir un tiempo, pero es negación propia. El dominio propio es temperancia, es moderación, es refinamiento, es abstinencia, y todas esas características que definen el dominio propio no pueden alcanzarse, José Miguel, cuando uno tiene 20 años, ni siquiera cuando uno tiene 8. Tienen que empezar a sentarse las bases desde la primera infancia, ¿no? Desde bien tempranito, a marcar, corregir, instruir, para que después, cuando sea grande el niño, no sea parte y del camino recto, del camino noble, de un carácter puro, de un carácter que esté, digamos, equilibrado en unos principios nobles. Se puede decir verdaderamente que el ser humano, quizá nuestro mayor enemigo somos nosotros mismos. Muchas veces nos pensamos que nuestros mayores enemigos están en el exterior, están de aquí para allá, de mi persona para allá, ¿no? Quizá el mayor enemigo lo tenemos en nosotros mismos, ¿no? El saber autocontrolarnos, el saber efectivamente superarnos, el buscar la excelencia, esa famosa frase de véncete a ti mismo y alcanzarás las estrellas, ¿no? Mira, refiriéndote al que el mayor enemigo somos uno mismo, cuando he tenido que intervenir en pacientes con falta de control o con problemas en el dominio propio,
Normalmente la culpa siempre la echamos al otro. Es que el otro dijo, es que el otro me provocó, es que la otra persona hizo que... Primero, responsabilízate de tus propios comportamientos. Toma conciencia de que tú eres dueño de cómo actúas y tú eres el que eliges ante una situación si te enfadas o no te enfadas, si te enojas, si te vas a airarte, vas a responder con un puñetazo en la mesa o por el contrario vas a llamarte a reflexión y al análisis de lo que la otra persona te ha dicho. Toma las riendas de tu propia vida, ¿sí? Somete la voluntad de tus impulsos a tus pensamientos. Sí, es algo muy complicado, muy difícil, pero si uno no toma conciencia de que la responsabilidad de los actos de uno mismo están en uno, valga la redundancia, es muy difícil actuar. Podríamos utilizar una frase muy bonita que hay en las Sagradas Escrituras y que nos dice el apóstol Pablo, el gran Pablo, cuando dice, habla del yo. Y cuando dice, ya no vivo yo, lo bonito, sí, ¿no? Lo hermoso del cristiano es llegar a conseguir, ya no vivo yo, dice él, no como cristiano, sino que vive Cristo en mí. Digamos, en este caso, ya no vivo yo, sino los valores dentro, en mí, ¿no? He matado lo malo, he ido matando poquito a poco, de tal manera que ya ese yo, que ya genéticamente, que ya por nuestro origen pecaminoso está en nosotros, lo vamos eliminando poco a poco en lo que podemos y podemos llegar a conseguir, o es el objetivo, no es que decirse, yo pienso, María, estarás de acuerdo conmigo, que a lo mejor nos vamos a morir, nos vamos a marchar y no vamos a ser perfectos, no hemos conseguido matar completamente nuestro yo, pero sí lo estamos persiguiendo, vamos en busca de ese objetivo, en cuanto a como lo que decía Pablo, ese pensamiento de ya no vivo yo, sino los valores cristianos, los valores de Cristo. Someternos a la razón es lo más importante, porque nuestra razón puede ser controlada, nuestra razón puede ser reflexionada, puede ser analizada, puede ser desgranada. El impulso sale, las palabras que salen de mi boca, el puñetazo que yo doy, el impulso que derriba paredes, no lo puedo controlar, pero la razón puede analizarse, puede reflexionarse, puede someterse al análisis, ¿no? Esto es muy importante lo que acabas de decir, la razón efectivamente, y a esa razón hay que educarla, ¿verdad? Hay que irla educando, indudablemente. Ajá. Y sobre todo hay un momento muy difícil en la vida del ser humano, que yo creo que es la adolescencia. Yo recuerdo mi adolescencia y es un momento en la vida de la persona tremendamente contradictorio, llena de contradicciones en nuestro interior, de luchas contra nosotros mismos, de no ver claro muchas cosas. Entonces, ¿cómo aconsejas tú que dentro de la adolescencia, de esa época tan importante, tan decisiva, y parece que no tan dura dentro del joven, ¿cómo es la mejor forma de que el joven pueda encaminar esta forma de actuar en esta época? Bien, yo voy a dar quizá dos pautas, o bueno, varias pautas, ¿no? Porque vienen hiladas una a continuación de la otra. Primero es prevenir, o sea, cuando se llega a la adolescencia y hay ya muchos problemas, pues quizás haga falta un mediador, una persona que pueda intervenir en el conflicto familiar propiamente dicho, porque la adolescencia, como la palabra dice, el ser humano adolece porque están produciéndose muchos cambios en su interior. Por eso es importante prevenir. ¿Dónde prevenir? Construir un diálogo anteriormente con tu hijo, construir una comunicación, un tiempo en el que tú inviertas y que tu hijo sepa que vas a estar ahí ahora que es niño, cuando crezca, cuando sea adolescente, cuando sea adulto y que puede confiar en ti. O sea, prevenir es invertir tiempo en tus hijos. Segundo, cuando ya llegan a la adolescencia, siempre es bueno tener, yo les digo a los padres, no les des a tus hijos demasiado pronto ni demasiado fácilmente. O sea, piensa lo que van a recibir tus hijos, que sea adecuado a su edad, que sea adecuado al nivel de maduración, adecuado a su responsabilidad, porque dar por dar, al final estás generando un ser egocéntrico que carece de control. Y lo que estamos tratando de favorecer es el control, el dominio propio, el carácter puro y el carácter noble. Con el adolescente, desarrolla pautas específicas para claves y áreas específicas. Es decir,
que sepan, no es ir al enfrentamiento con el adolescente por ir al enfrentamiento. No te pongas esto, no escuches esta música, no vayas con este amigo, no. Entonces el adolescente tiene que salir por algún lado y va a explotar por alguna parte. Entonces es bueno dejar bien claras las pautas, las normas en el hogar. Estas son las normas bajo esta casa. Si no discutir todo, cada cosa con el adolescente, las normas en el dinero, las normas en los horarios, realmente cosas que en el hogar no pueden eludirse. Y después saber que estás ahí para ayudarle a cumplir esas normas, si encuentra dificultades, para negociar con él. Negociar no quiere decir que él va a salirse con la suya, evidentemente. Una negociación es donde tú cedes, pero él también tiene que ceder y admitir su parte de responsabilidad. Qué duda cabe. Quiere decirse que en esta época tan contradictoria y tan difícil, que es la época de la adolescencia, el comportamiento de los padres es fundamental. Es fundamental. Es fundamental, ¿verdad? Quiero dejaros un texto, porque a mí me gustó mucho. Dice que la responsabilidad de los padres no es para con la felicidad del hijo, sino para con el carácter del hijo. O sea, yo soy mamá y yo qué más quiero que ver a mi hijo feliz, sonreír, risueño, pero si tengo que ver una lágrima ahora, que me ahorre en un futuro. Claro. Muchas tristezas por falta de control, por falta de dominio, porque su carácter sea irrespetuoso, prefiero llorar ahora y que llore él, que lloremos todos en un futuro, ¿no? Y otra de las citas es que hagamos de Dios el consejero de nuestra vida, de nuestros hogares, de nuestros hijos, porque bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, sino que la ley de Jehová está en su delicia. Entonces será como árbol plantado junto a corrientes de agua, que todo aquello que hace prosperará a futuro y que no estamos solos. En esta vida no estamos solos, porque, como he dicho antes, todo lo podemos en Cristo que nos fortalece. Muchas gracias, Marian. La verdad es que es una delicia escucharte. Yo por lo menos disfruto mucho escuchándote y estoy convencido de que la mayoría de nuestros televidentes, por no decir todos, verdaderamente están encantados de escuchar tus palabras y que van a servir, como el título de nuestro programa dice, para ir mejorando sus vidas, para pensar que su vida efectivamente y la de sus hijos puede cambiar. Te emplazamos a que estés aquí nuevamente con nosotros, a que nos sigas enseñando a cómo caminar, a cómo tener una vida más adecuada. Y de vosotros nos despedimos también, emplazándoos también a que estéis con nosotros en futuros programas, al mismo tiempo que pedimos a Dios Todopoderoso que os bendiga.